Bueno, nos daban una función en ramas que dice que es una f que está definida en R2 y va a parar a R, en donde a cada xy se le asigna, recuerden que era una flechita así con un palito hacia la izquierda, se le asigna y ahí vienen las ramas. La primera dice que es x por y más y por el seno de y. Esta es si es que x es distinta de y. Y luego es 3 coseno de x si es que x es igual a y. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar el dominio, no la función. Entonces, si uno va a graficar el dominio, ¿qué haríamos? Analizamos las ramas. La primera es cuando la x no es y y la segunda es cuando x es y. Luego, cada rama no tiene algún problema con ningún valor de x ni de y porque tengo un seno y un coseno, acá tengo una suma y un producto, no hay problema. Entonces sería todo R2, solamente que con las condiciones que cada rama impone. Entonces esta es el eje X, esto es el eje Y, y marquemos, si quieren, de un color distinto. Esta sería la Y igual a X, que esa Y igual a X es la rama de trabajo de la rama número 2. ¿Sí? O sea que acá la f de X y vale 3 coseno de X. Y si no, en cualquier otro punto que no esté sobre esa recta, la función vale f de xy vale el producto este más y por el seno de y. Y tanto arriba como acá abajo también. ¿Se va entendiendo hasta ahí, Danilo? Sí, vamos bien. Muy bien, bien. Bueno, marquemos el punto en cuestión en el cual nosotros queremos acercarnos. Bueno, usemos el rojo ya que estamos. Porque sin otro color no se va a notar. Ahí está. El punto donde uno se quiere acercar según el ejercicio era el 0, 0, ¿no? En el origen, dice. En el origen. Es decir que estamos en este puntito. Ahí me quiero acercar yo. Entonces, anotemos esto acá. Creo que esto está muy grueso. Ahí está. Entonces el punto P sub 0 es el 0, 0. Vamos a los límites radiales. ¿En qué consistían los límites radiales? En acercarnos a ese punto por caminos rectos. ¿Sí? Es decir que vamos a poner nuestra recta y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? El punto en cuestión donde quiero que pasen estas rectas es el 0, 0. Así que te está quedando que y es igual a m por x. Reemplazando el x sub 0 y sub 0. ¿De dónde sale eso? De acá, del punto que está acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Los límites radiales dicen que es el límite cuando x tiende a x sub 0, en este caso es 0, de f de x, y ahora y se lo reemplaza por la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces en este caso te quedaría mx. Entonces esto es la definición que yo tengo que aplicar ahora. Pero ahora nace hacer esta evaluación. Yo tengo que hacer la evaluación de f en x, mx. Entonces vamos a ver qué vale f de x, mx. En el fondo básicamente es, en el lugar de la y tengo que poner m por x. ¿Sí? La composición que ustedes conocen de toda la vida. Pero ahora vamos a tener una pequeña sutileza acá. Porque dependiendo del valor de m, yo voy a estar en distintos lugares de trabajo. Si m vale 1, que es casualmente la pendiente de la recta azul
que es exclusivo lugar de la rama segunda, la función para esa m, ¿cuánto vale? Y bueno, 3 coseno de x. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces vamos notando eso. Entonces, si m es igual a 1, que es justamente coincidente con la recta igual a x, entonces yo estoy teniendo f de x, la m vale 1, así que vamos a poner x, esa vale 3 coseno de x. Ahora, si yo tomo cualquier otra recta de cualquier otra pendiente que no sea 1, por ejemplo, no sé, le pongamos pendiente 2, esa que está ahí, en la región de trabajo, ¿de cuál rama cae? De la verde, de la roja esta, ¿no? Entonces, en esa rama tendría que reemplazar nuestra y por lo que vale nuestra mx, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dar un valor en específico a m, simplemente vamos a decir que no sea 1, porque es la que no va a coincidir con la azul, ¿sí? Si m no es 1, entonces vos estás teniendo esto, mx con m, un valor distinto de 1. Para ese caso, cualquier recta que yo tome está cayendo en la rama entonces número 1. Entonces en la i de la 1 voy a poner mx. Entonces te va a quedar x, mx, te queda mx cuadrado, ¿verdad? Mx cuadrado más. En la i ponemos mx, o sea, mx, y luego ponemos seno de mx. ¿Estamos de acuerdo con esto, Danilo? Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el límite este. Y según las definiciones... Los dos límites ahí. Exactamente. Cuando m vale 1 y cuando m vale 2. Exactamente. Y para que exista el límite, ¿qué debe ocurrir? Tiene que valer lo mismo. Tienen que ser lo mismo por existencia y unicidad del límite de cálculo 1. Porque es el mismísimo límite para la misma función. O sea, la función f no ha cambiado. Es la misma. Lo que ocurre es que, bueno, hay una sutileza acá con las ramas que hay que tomar. Entonces, si hacemos ese calculerío acá, yo debería tomar el límite cuando x tiende a 0 y vamos con la m igual a 1. Voy a tener que poner 3 coseno de x. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1, ¿verdad? Por 3 son 3. Es decir, que nos da 3. Bueno, cuando tomo el límite, cuando x tiende a 0, con la otra, es decir, mx cuadrado más mx paréntesis seno de mx, cierro. ¿Cuánto nos da esto? Nos va a dar 0 porque el seno tiende a 0, por todo esto que tiende a 0, 0 por 0, 0. Entonces acá estoy viendo que el límite no existe. Entonces, quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0, de la f de x, mx, no existe. Bueno, como no existe, porque estoy tomando distintos caminos, y hay un teorema que recuerden que vimos, que cualquier camino que vos quieras tomar, que pase por el punto, donde la función sea continua y toda la cuestión, deberían darme lo mismo. Entonces, en este caso, estoy viendo que no. Entonces, ¿quién no va a existir? El límite doble. Entonces, por lo tanto, límite cuando p tiende a p sub 0 de la f de xy no existe. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Se entiende, Danilo? Sí, sí. Bueno, supongamos que
Otra persona quiere hacer, no sé, no caminos rectos. El dominio ese va a ser igual. Lo único que va a cambiar es que no va a tomar este camino recto. Que va a tomar un límite, ya no se llamará radiales, sino límite de aproximación mediante una curva. Por ejemplo, que sea una parábola. Entonces, ¿qué debería graficar él acá? Debería tomar, bueno, una parábola. Esa parábola cae exclusivamente en la región de trabajo de la roja, es decir, de la rama número 1. Porque la 2, esa parábola que yo trace, la va a chocar a lo sumo en 2 puntos. ¿Sí? Imagínense ustedes aproximarse por 2 puntitos excluidos, no tiene ni siquiera sentido. Aparte, a mí me interesa, ¿qué cosa? Las aproximidades, las vecindades del punto donde yo me quiero aproximar. No interesa saber qué pasa allá en el infinito. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que siempre trabajar en entornos cercanos al punto donde se quieren aproximar. Ya no interesa si la curva esa choca o no en un punto distinto a donde yo me quiero aproximar. Si ahí a mí me pueden dar, exigir que yo trabaje, por ejemplo, con la parábola o con la función No, no, seno, no. siempre me van a dar a elegir, siempre voy a elegir el recto, entonces, ¿no? Y el camino conceptual sería que tomes límites radiales y luego el límite doble en caso de que todo te dé bien. Bien. Vamos entonces ahora con la parametrización esa que vos querías que veamos. ¿Querés que te pase el ejercicio? Dale. Leandro, después quería hacer el E del mismo punto. El D del mismo punto. ¿De límite de este? Digamos que la condición esa de si el xy es distinto de 0, 0 y xy igual a 0, 0 en la función de RAM. Bueno, ahora tu dominio sería todo R2, simplemente que la distinción de rama va a ser, si estás en el origen exclusivamente, vale 0. Y si está en cualquier otro punto, vas a estar con la rama de arriba. Cuando vos traces una recta que pase por el punto donde vos te querés acercar, todas las rectas caen en el lugar de trabajo de la rama de arriba. Entonces tu evaluación, tu f de la mx en este caso, se va a hacer con la de arriba y se va a tomar el límite solamente con la rama de arriba. ¿Sí? Bien. Y de ahí, bueno, creo que va a tener que trabajar teóricamente luego para demostrar que sí existe, porque me parece que sí va a existir el límite. Bien. Ahí mandó Valentino su otra duda. Eso directamente no sé cuál, no sé. O sea, no entendí cómo se hace, digamos. Esto representa gráficamente la curva parametrizada, todo, digamos. Bien. El punto que vos digas lo hacemos. Bueno, el A, el B y el C son casi los mismos, porque van todos de R a R2, y el último va de R a R3, que es distinto. Bueno, ya, primero recordemos eso de las curvas parametrizadas. ¿Qué estructura iban a tener? Iban a ser una función que está definida en un intervalo i, ¿sí? O mejor dicho, en R, y van a parar a Rn. Que nosotros trabajamos exclusivamente con R2 y R3, que son lo que podemos representar gráficamente. ¿Sí? Si vos tenés la que va de R a R2, va a ser una curva, le pongamos así, curva en R2. Y si tenés una R a R3, va a tener una curva en R3. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? El conceptual. Sí. Todas estas funciones toman una variable, ¿sí? Un número real,
y te lo transforman y te dan como resultado, en el primer caso, un punto de R2 y en el otro caso, un punto de R3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, estas funciones que están acá se dicen que parametrizan a una curva, que son las curvas que, por ejemplo, si vamos al ejercicio A, te dice ahí que vos estás de un intervalo entre 0 y 2, entre menos 2, perdón, entre menos 2 y 0, y va a parar a R2. Entonces vos, o sea, de entrada sabes que esto va a parametrizar una curva de ¿dónde? De R2. No toda la curva, sino el segmento que esté comprendido en este intervalo. Te dice que a cada t se le va a asignar, y ahí está la regla de correspondencia que dice que es t, 2t. Bueno, ahora vos querés saber qué curva parametriza esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a tener que trabajar con las coordenadas cartesianas que vos conocés de toda la vida, la x y la y. Entonces, generalmente, si yo tengo un punto de R2, a la primera componente, a la abscisa de ese punto, comúnmente le llamamos x, a la ordenada le llamamos y a la tercera coordenada le llamamos z, ¿no? Sí. Bueno, la idea es renombrar las coordenadas de este vector o de este punto que está dando esta función con nombres ya conocidos. Entonces le ponemos que x es la primera componente, en este caso coincide con t, la y será 2t. Una vez que vos tenés esta definición, la idea es hacer eliminar la t. Entonces si vos eliminas la t, te queda inmediatamente de que y es igual a 2x. O despeja de acá y ponerlo allá, te va a quedar que u medio de y es x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué curva es esta? Una recta. Toda la recta es y no, porque acá deberíamos nosotros anotar de que t pertenece al menos 2, 0. Entonces yo tengo que graficarla, graficaré una recta, pero un segmento de recta. Vamos a ver, ahí y ahí. Entonces esto es x y esto es y. Vamos con nuestra recta, pendiente 2, supongamos que sea a escala algo así. Y vamos a ver dónde nace y dónde muere. El dominio de esta función no está acá, sino es un intervalo real, pero entre menos 2 y 0. Eso se lo suele graficar acá, al costadito. ¿Sí? Acá estaría la t. Acá estaría el menos 2 y acá estaría el 0. ¿Estamos? Entonces, este es tu intervalo de dominio para la t. Ahí está. Le demos el valor inicial de la t, menos 2. Si yo le doy menos 2 a la función, ¿qué punto te da? Menos 2, menos 4, ¿o no? Entonces quiere decir que menos 2 acá, menos 4 por acá. Este puntito es el inicio de tu recta. ¿Hasta dónde? Hasta el 0. Entonces si le ponemos 0, te va a dar 0, 0, 0. Es decir que esta función parametriza exclusivamente a este segmentito de recta. A esto. Lo demás habría que borrarlo, más lo azul que te queda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se llama parámetro. Entonces, la función esta parametriza a esta curva con el parámetro que se llama t, con su dominio que entre menos 2 y 0. Eso era todo. Lo mismo hacer con todo el resto. Bueno, pero ¿qué más te pide? Representa gráficamente y después te dice calcule las derivadas de primer orden. Bueno, eso vimos en la clase pasada. Derivar una función vectorial. Esto dijimos que era lo mismo que escribir que f de t igual a t, 2t. Entonces ahora f' de t, ¿cuánto vale? Bueno, la derivada de cada una de las componentes es 1,2. Entonces
Entonces ahora la derivada en el punto que te piden, que es menos 1/2, vale 1, 2. ¿Y qué representa gráficamente esto? ¿Te acuerdas que era ajá, de la recta. tangente en el punto? En este caso, bueno, habrá que ver qué punto te da el menos 1/2 para la t. ¿Sí? Bueno, y así con todas. La última es la única que te va a hacer trabajar un poquito más. La x es coseno, la y es seno, la z es 1. Bueno, de esas igualdades, encontrar una relación que te vincule la x, la y y la z, si es que se puede, o la x, la y, pero la cuestión es que tu resultado tiene que desaparecer la t, es decir, tiene que darse en términos de x, de y y de z a lo sumo. ¿Sí? Y ahí al último dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto f de 0. Eso sería. Encuentre la ecuación. Bueno, la ecuación de la recta tangente. La ecuación de una recta es la que vimos hace rato, es decir, como en este caso vos estás teniendo todo en forma vectorial, la ecuación de la recta tiene que venir dada en forma vectorial. ¿Cómo la ecuación de una recta en forma vectorial? Era P igual a el punto de paso más, en álgebra le decíamos lambda A, ¿te acuerdas? Con lambda, un número real le ponían así. Bueno, el punto de paso sería f de t sub 0. Más lambda utilicemos para no utilizar la t, ¿sí? Porque la t ya está usada arriba. ¿Y la dirección quién sería? La derivada en ese t sub 0. Y esto sería igual a p, ¿sí? Con lambda un real. De una, y a mí el punto sí me lo dan, ¿no? Sí te lo dan, claro. Claro, el menos 2, 0 vendría a ser. No, Si hablamos del último, por ejemplo, en el apartado i sería 1 más pi sobre 2. Bien. Bueno, y después si vos la querés trabajar a esta ecuación, podés llevar a todas las otras expresiones que sí ya conocían, a la forma equivalente que les decían, a la cartesiana, y después, trabajando y trabajando y trabajando, podés llegar a la que vos conocías de cálculo 1, y menos i sub 0 igual a m por x menos x sub 0. ¿Sí? Esta, por supuesto, que es exclusiva para R2 nada más. Para R3 no va a poder llegar a esta. ¿Sí? Acá la pendiente, esta era la derivada. Bueno, estamos entonces de acuerdo. no. Bien. Veamos, esperen ahora. Porque quiero ver cuáles eran los ejercicios que han quedado sin hacer del tema de derivadas. Derivadas direccionales, por ejemplo, no vimos ejercicio, pero sí vimos la teoría, sí vimos qué significaba y qué daba como esos resultados. ¿Se han hecho lo de la teoría o no? Que la pregunta esa que está al final. No, no, sino el resumen que supuestamente iban a Tengo hacer. mandado un impreso. Que es lo de la lista de la cátedra, digamos. Bueno, pero ya agregaste, por ejemplo, la definición de derivada parcial y su interpretación geométrica. Sí, eso sí está. Eso está en Ah, la lista. bueno, listo, si está, está entonces. ¿Dónde está esto? Pero ponele acá, que bueno, ha dicho, está en la lista, dice definición de límite de dos variables, definición de continuidad de una función real de dos variables reales, esas dos, y las propiedades locales de funciones continuas. Ah, pero ese es para la práctica nada más. Y de ahí recién va derivada parcial. Bueno,
Acá está. Bueno, veamos, volvamos a derivadas parciales. Nos dan esta función, f de xy igual a raíz cúbica de x cubo más y cubo, y nos piden que encontremos, si es posible, la derivada parcial respecto de x de y en el punto 0, 0. Recuerden cuáles eran las alternativas que teníamos nosotros para calcular las derivadas parciales. El primer camino era la definición. El segundo camino era intentar utilizar una función auxiliar. Y el tercer camino era utilizar las reglas de derivación. Por supuesto que mientras mejor se pueda utilizar las reglas de derivación, uno la utilizaría y listo, el problema resuelto. ¿Sí? Pero este problema suele aparecer generalmente en los finales, donde te dicen calcule para esta función, por ejemplo, y uno automáticamente, ¿qué hace? Y bueno, va a utilizar las reglas de derivación. Entonces, ¿qué haríamos? Si utilizaríamos las reglas de derivación. Primero, se reescribiría la función antes de derivarla, pondríamos f de xy, que sea igual, y le pongamos una potencia para que sea más fácil derivar. Y de ahí, ¿qué hace uno generalmente? Dice, bueno, f sub x de xy, ¿a qué va a ser igual? Derivamos a esta expresión en términos de x, la y para mí es una constante, así que en el momento que me toque derivarla será 0. ¿Sí? Entonces, regla de la cadena acá sería un tercio, perdón, un tercio, el paréntesis va a quedar a cuánto? Sería un tercio menos 1, menos 2 tercios, perfecto, por la derivada de la interna. Si derivamos la interna va a ser 3x cuadrado, y la y se te hace 0 al derivar respecto de x. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Uno vendría acá, simplificaría y pone x cuadrado, y abajo va a poner raíz cúbica de x al cubo más y al cubo elevado a la al cuadrado. Ahí está. Y ahí, si uno se apresura, podría decir, bueno, la f sub x, y yo escribo porque ustedes lo hacen. Le ponen en 0, 0, vienen acá, ponen 0, y abajo cuando van a hacer el cálculo le va a dar 0 también. Entonces acá ponen ustedes, hay personas incluso que ponen que esto igual a infinito, y dice no existe. O sea que, en definitiva, terminan concluyendo que la derivada parcial respecto de x de esta función en el 0, 0 no existe. La pregunta que yo le tengo para hacer es, ¿eso está bien? ¿Por qué no? Porque tiene que ir por definición. Claro, ¿por qué debería ir por definición y no podrías decir que esto realmente no existe y se termina el ejercicio Porque acá? tiene que hacer límite cuando x tiene 0. Cuando no, claro, no. No, Bueno, casi bien lo que estabas diciendo, pero te faltaba justificar el por qué. Ustedes han aprendido en cálculo 1 que las reglas de derivación se utilizan siempre y cuando se lo pueda, pero en caso de que haya algún punto de exclusión, yo no podía afirmar al 100% de que la derivada realmente no existía ahí y tenía que hacer la definición de derivada para concluir o no si es que efectivamente era o no derivable. ¿Se entiende? En este caso, esta expresión que nosotros hemos obtenido como derivada parcial respecto de x me está excluyendo el 0, 0. O sea que yo acá debería poner coma con xy distinto del 0, 0, en definitiva. ¿Sí? O si quieren, ya más genéricamente, deberíamos poner que x al cubo más y al cubo sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, esta expresión es válida para cualquier punto de L2 excepto en el 0, 0. Es decir, no puedo utilizarla, pero no me habilita a mí a decir de que la derivada parcial ahí no existe. ¿Qué voy a tener que hacer? Como dijo acá el compañero, voy a tener que ir por
la definición, o un pasito antes de la definición, o quizá una consecuencia de esa definición, es utilizar la famosa función auxiliar. Entonces, veamos los dos caminos que nos quedan para ver si llegó algo. Si alguien lo quiere hacer utilizando la función auxiliar, ¿qué deberíamos hacer? Definir una función phi de x, y era la f de x, y ahora plantamos nuestra variable que no nos interesa derivar, en este caso es la y, en el punto en cuestión, en este caso la ordenada de ese punto es 0. O sea que yo debería obtener una expresión f de x0. Entonces me voy a la función original, le pongo 0 a la y me está quedando raíz cúbica de x al cubo. Simplifican la raíz con el cubo y te queda que esto efectivamente vale x. Ahora, phi' de x, ¿cuánto vale? 1. Es la derivada de una función de una sola variable, 1. Entonces, ¿cuánto vale phi' de 0? Y vale 1. ¿Y eso coincide con quién? Con la derivada parcial de tu función en el 0, 0. ¿Se acuerdan de ese camino? Y si no, bueno, ya cuando vean el video nuevamente, se van a acordar que este camino existía y me ayudaba muchas veces a no ir por la definición. Y ahí quedaría, y ahí es cuánto vale tu derivada. O sea que presten atención mucho a estos tipos de ejercicios que son conceptuales, más que nada, no ver si es que ustedes saben o no derivar. Y bueno, y lo hagamos por último con la definición, para que se pueda utilizar y sepan cómo era. Era el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, coma, voy a cerrar el paréntesis, coma, y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0, todo dividido en h. Si uno hace esas cuentas, la x sub 0 y sub 0 vale 0. ¿Sí? O sea que yo le voy a borrar acá para no escribir nuevamente 0, 0, 0 y 0. Ahí está. Pongo 0 acá, 0 y 0. Pues ahora hay que hacer el cálculo de eso. ¿Cuánto vale f de h0? Entonces me voy a la función, le pongo h a la x, 0 a la y, te queda raíz cúbica de h al cubo, que en definitiva es h. Todo esto es h. En el 0, 0 te queda 0 sobre h. Es decir, que te está quedando el límite de 1. Porque te queda h arriba, h abajo, simplifican 1. Y esto vale 1. O sea que esto es, como existe límite, es la derivada parcial de tu función en el 0, 0. Eso hay que aclarar. Si existe el límite cuando le escribí primero, digamos, o no. Si lo haces en estos pasos, viste que yo puse límite, llega el resultado y digo que eso es igual. Si lo hace al revés, es decir, si vos pusiste acá, voy a calcular la derivada en el 0, 0, esto es igual, bueno, acá sí, como vos no sabés qué va a pasar después, sí tiene que poner si existe. Ya está sujeto a la que existe. Pero como no está puesto acá, no se pone nada, y como hemos llegado a un valor real, es decir, el límite sí existe, entonces ya estás habilitado a decir que esto es un igual sin poner alguna condición. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, la tarea de ustedes va a ser hacer lo mismo, pero con la derivada parcial respecto de y. Y acá, bueno, a ver si recuerdan, si me piden el gradiente, ¿qué debería dar como resultado? F de x, o sea, fx en 0, 0 y fi en 0, 0. Bien, es decir, el gradiente, el vector gradiente de la función esta, bueno, utilicemos el 0, 0, va a ser igual a un vector formado por las derivadas parciales de esta función evaluada
en el punto, en este caso 0, 0. O sea que me va a dar 1 y bueno, y el otro también te va a dar 1. Cuando lo hagan, verifiquen que efectivamente da 1. Bueno, vamos entonces ahora sí a un ejercicio que es típico tanto de los parciales como de finales, como de todo, que son esos ejercicios horribles en donde dice comprobar que se satisfacen las siguientes ecuaciones. Y nos dan una igualdad, me dicen menos x por z sub x más y por z sub y igual a z menos 3x sobre y. Nos dan que tengo que ver si se comprueba esto sabiendo, ¿sí? Sabiendo que z es igual a x sobre y más 1 sobre x por el coseno de x por y, con la condición de que x no es 0 y que y tampoco es 0. Bien, entonces yo tengo que comprobar esto. Y lo único que tengo de dato es cuánto vale z. ¿Y quiénes intervienen en esta ecuación? Intervienen casualmente las derivadas parciales de esta z respecto de x y respecto de y. Lo que yo quiero más que nada es transmitirle cómo se hace el ejercicio desde el punto de vista de la igualdad, no tanto de cómo obtener las derivadas parciales, ¿sí? Recuerden entonces, porque lo siguen haciendo mal, aunque ya hayan hecho varios cálculos anteriores, es yo parto de un miembro y tengo que llegar al otro. No tengo que hacer la igualdad desde un inicio que voy poniendo igual, 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 no. Tengo que partir entonces de la izquierda y llegar a la derecha o de la derecha a la izquierda. En este caso es más sencillo, como yo voy a poder calcular derivadas parciales, utilizar esto como miembro para comenzar y llegar oportunamente a todo esto que está hacia la derecha, ¿sí? Entonces, para hacer esa parte necesito calcular las derivadas parciales de la z respecto de x y respecto de y. Entonces vamos a tener que hacer esto acá. Entonces, z sub x, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, primero identifico dónde anda la x y la y, recuerden que va a ser una constante en términos de derivación. Entonces acá aparece x sobre y. Es lo mismo que me pongan, por ejemplo, x sobre 2. Entonces al derivar x sobre 2, ¿cuánto me da? Un medio. En este caso me quedaría 1 sobre y. Más. Acá tengo dos términos que dependen de x. O sea que tengo un producto. Regla del producto para derivar respecto de x este otro término. Entonces va a ser la derivada del primero, que vale menos 1 sobre x al cuadrado. Y le pongo ahí paréntesis. Por el coseno sin derivar. Más 1 sobre x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces pongo menos seno de x por y, por la derivada de la interna respecto de x, que es y. ¿Sí? Pongo ahí otro paréntesis para no olvidar que ese menos no es un menos de resta, sino un menos un producto que quedó ahí con un término negativo. ¿Sí? Bueno, esta sería la derivada. Convenientemente es mejor arreglar un poquito porque luego hay que multiplicar todo esto por menos x. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer luego. Y por ahí en los ejercicios quizás aún son más complicados porque aparecen derivadas de segundo orden, es decir, por ejemplo aparece z sub xy, entonces luego voy a tener que derivar ahora todo esto respecto de y nuevamente, entonces me conviene por ahí fijarse si es que alguna cosa se van a cancelar, queda un poquito más lindo para que la próxima derivada sea un poco más limpia. ¿Sí? Bueno, si ordenamos esto un poquito, nos queda 1 sobre y, acá nos va a quedar menos 1 sobre x cuadrado
por el coseno de x por y. Acá esta y la pongamos acá adelante, menos y sobre x por el seno de x por y. Ahí está. Bueno, esa es una derivada. La otra derivada, z sub i. Veamos cuánto va a ser igual. Entonces, derivo respecto de i. Acá es como tener una constante sobre i, su derivada va a terminar siendo menos x sobre y al cuadrado, más, y acá ya no tengo un producto respecto de y, tengo una constante, que es 1 sobre x, por, ahora si derivo el coseno, que es menos seno, entonces pongo menos seno de x por y, por la derivada interna respecto de y, que es x. Y no olvidar los paréntesis. Entonces eso te va a ir quedando menos x sobre y cuadrado, menos, y te queda la x con x, se van a simplificar, y te queda menos seno de x por y. Ahí está. Podríamos decir, entonces, menos x por z sub x más y por z sub y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, entonces vamos a poner todo esto por menos x. Nos va a quedar menos x sobre y. El menos y el menos se va a hacer más. X sobre 2 te va a quedar 1 sobre x. 1 sobre x. Coseno de x por y. Menos y el menos se hace más. La x se te va y te queda simplemente una y. Y seno de x por y. Ahí está. Más. Se terminó toda la primera derivada respecto de x. Vamos y por zi. Todo esto por y entonces. Todo esto por y. Si multiplico por y te va a quedar menos x sobre y, porque esta y al cuadrado se va a simplificar con la y, entonces pongamos menos acá. Menos x sobre y por el seno de... No, por nada. Creo que este está después. Está. Y ahora más, bueno, con el menos se va a hacer menos, y te va a quedar y seno de x por y. Bueno, esto va a ser igual. Acá, como ven, se van a cancelar esto con esto, y te va a quedar la suma de este con este. Entonces te queda menos 2 veces x sobre y más 1 sobre x por el coseno de x por y. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Y de ahí, si el que se dé cuenta, puede hacer algún trabajito o algún artificio para intentar llegar así de una al miembro de la derecha. O bueno, la otra opción es trabajemos con el miembro de la derecha y veamos si llegamos a lo mismo que hemos llegado al miembro de la izquierda. Entonces va a ser z. Entonces tengo que poner z. Entonces ustedes ponen acá por otro lado. Es z menos 3x sobre y. Z copian tal cual era. Z decía que vale x sobre y más 1 sobre x por el coseno de x por y. Bueno, menos 3x sobre y. Y si ustedes observan, esto es exactamente lo mismo que esto, solamente con un menos 3 se va a restar y te va a quedar menos 2x sobre y más 1 sobre x por el coseno de x por y. Es decir que efectivamente hemos llegado a cumplir o a verificar que se cumple esa igualdad. ¿Se entiende entonces cómo es el calculador de esto?